Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de análisis este viernes 7 de marzo. Un viernes 7 de marzo con bastantes noticias. Ha sido una semana corta, pero con mucha intensidad, porque incluso durante el feriado, todas estas noticias de Sacha, el asunto de los chalecos, la pelea entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, que se intensifica, y obviamente los hechos lamentables del día de ayer, con más de 22 muertos en la zona de Nueva Prosperina, de Sociovivienda, en la cual pues habla de un total descontrol y una ausencia del Estado en estos sectores en los cuales se perpetran terribles crímenes. Tenemos un panel de lujo hoy para analizar los hechos de esta semana. Nos acompaña, como siempre, el oráculo de las elecciones, el hombre que siempre le atina a los resultados. Puede apostar cualquier cosa que quiera contra él, menos resultados electorales, si es fútbol, lo que sea. Aquí apueste, pero resultados electorales no. Aquí está Antonio Tramontana. Buen día, saluda a la audiencia. Con el mejor del placer, pero usted no recoge la información correcta. El santuario de la democracia que queda en la avenida de Carlos Julio, donde está su padre, el conde de Montecristo, dice que son 29 los muertos. Y para ubicarlos, delante de Berlín y al frente de Ojo. Vea, lo que pasa es que como estamos con aparecen muertes a cada rato, entonces uno tiene que estar pendiente. Es como cuando en la época de Laza esas masacres carcelarias. Expreso de hoy día, por favor. Nos acompaña justamente un articulista de Diario Expreso, que habla ahí de historia. El abogado Javier Flores. Dicen que uno de los padres de la Constitución de Montecristo. Bienvenido, Javier, qué gusto tenerte acá. Encantado, Gabriel, gracias por la invitación y qué gusto estar con este panel tan ilustrado. Lo mismo digo. Gracias. Y finalmente, este es la segunda ocasión que nos acompaña aquí en la casa, exfuncionario público de varios gobiernos, un hombre con una experiencia en el Estado probablemente sin igual. Una faceta de músico, de político, de empresario. Señor Jorge Guatet, bienvenido. Fuerte abrazo. Un honor estar con Javier y con Antonio, dos eminencias para mí en relación a todo lo que ellos hacen. Y sí, la Constitución, me acuerdo de Javier que estuvo ahí metido puliendo las faltas ortográficas del... Bueno, parte de la comisión de redacción. Claro, sí, y mira tú, ahora hasta el presidente está planteando una constituyente, quieren cambiar la Constitución. Habrá que hacer no dice que quiere cambiar, ¿no? Solamente dice que quiere cambiarla. Sí. Pero creo que eso ameritará un programa particular y sería un gusto tenerte, tú que conoces profundamente esta Constitución que nos rige actualmente, la de Montecristi del 2008. Pero vamos a arrancar el programa con algo que probablemente para el común del ciudadano no sea tan relevante, pero para aquellos que están metidos en la opinión pública y que están pendientes de lo que sucede con los activos del Estado, ha generado muchísima preocupación, que es la concesión, la delegación del campo Sacha, y que ha generado noticias durante el fin de semana, durante el feriado, por la rueda de prensa que dio la ministra Manzano, por el asunto del teléfono que comparten con la compañía del Ordeño. Aquí, y la primera pregunta para Javier, esta carta que hace el presidente pone una carta, primero, es muy claro, ¿no? Dice que es solamente para los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y segundo, da un plazo fatal para que se ponga esos 1.500 millones de dólares. ¿Tú crees que esa carta del presidente logra un cambio en la percepción de la opinión pública con respecto a este escándalo? ¿Lo ayuda? ¿Lo perjudica? ¿Cómo queda el presidente con esta carta en la que digamos, le da un plazo completamente duro a la compañía para que cumpla? Plazo fatal. Mira, yo creo que realmente la gente tiene otras preocupaciones. Esta no es la principal de ellas. Obviamente hay seguridad, hay el tema de la economía, que son temas que a la gente le preocupa mucho más, pero esto ciertamente desgasta. Que tal vez una salida oportuna para el presidente, poner así en esos términos la cuestión, para poder incluso
poner el tema por detrás y pasar a otra cosa y mediáticamente ya salir de eso y mirar otros temas que pueda él proponer o tener que responder en función de las circunstancias del momento. Pero lo que sí me parece es que este tipo de asuntos vienen desgastando una imagen del presidente como tipo resolutivo y ajeno a temas de corrupción. Creo que lo que genera esto es un persistente desgaste de una imagen. Por eso creo que también la necesidad de buscar una salida del asunto limpia y pronta para dejarlo atrás. Pero creo que sí, más allá de que no es la preocupación principal de la gente, ciertamente este tipo de cuestiones en las cuales se empiezan a ver maridajes entre personas vinculadas al gobierno, familiares en algunos casos de la máxima autoridad y ciertos negocios que se están dando, que se han venido dando en algunos ámbitos de la sociedad ecuatoriana, creo que sí genera ese tipo de desgaste que hay que ver qué tanto puede significar dentro del proceso electoral. Pero creo que lo principal es un debate que lo podemos conversar más adelante, probablemente más preocupe a la gente, más la indigne. Yo ahorita que venía acá a esta entrevista escuchaba en una radio que realmente no lo había escuchado antes, lo puse al azar y me detuve porque el tipo estaba realmente indignado. Este tema de los 22 muertos lo tenía sacado. Y él también decía que lo perseguían y que hay unas motos, que no sé qué, que en la calle Alejo Lascano y Avenida del Ejército y que el patrullero. Bueno, un delirio, pero sobre todo la indignación. O sea, este tipo de cosas de la seguridad creo que es la que realmente se va a poner en el tapete en el proceso electoral. Pero, abonando a lo que tú planteas, creo que este tipo de cuestiones también socavan mínimamente, pero con una persistencia de la gota a la roca, lo que puede ser pues la reputación o el honor que tiene el presidente en cuanto a un manejo pulcro de la administración pública. Pero, ¿y tú crees que la empresa, este hecho de que si la empresa no cumple el plazo y no puede poner los billetes porque le ha dado hasta el martes 9 de la noche, ¿tú crees que eso lo beneficia al presidente o lo perjudique? Es que yo creo que es un mecanismo de salida a este problema realmente. Y creo que es un mecanismo más o menos limpio de salida, porque dice, bueno, yo te doy la oportunidad de que tú me des lo que yo necesito. Si no me lo das, pasamos a otra cosa. Entonces la gente lo ve como, no está tan mal. Más allá de las otras cuestiones que podrían entrarse a analizar en este tema, lo que tú mencionabas de compartir un teléfono, etcétera. Hay algunos elementos que también tornan esto materia de un periodismo de investigación. Pero para el ciudadano realmente se queda con una idea muy general de que hubo cosas turbias, el presidente más o menos lo resolvió con esto del plazo fatal, si no le dieron lo que quería pasamos a otra cosa. Creo que es un control de daños bastante efectivo aparentemente, pero insisto, son cuestiones que van quedando y que la gente se empieza a cuestionar y dice, bueno, aquí pasó esto y también pasó antes esto otro, ¿por qué el presidente actúa así? ¿Por qué esto está sucediendo? Y se generan ciertos cuestionamientos que el presidente creo que quisiera evitar. Y además hay que ver cómo esto juega, porque evidentemente hay un espacio muy propicio para esta conversación que va a ser el debate. Hay que ver cómo todos estos elementos sumados, no solo el caso de Campos Haya, o pueden haber muchos otros elementos que se traigan a colación para ir minando esa credibilidad de que el presidente está manejando una política honesta y que maneja las cosas pulcramente en cuanto a la administración de los recursos. Eso es algo que se puede empezar a discutir sobre la base de estos elementos y es para lo que pueden servir discursivamente. Ahora, en cuanto a la respuesta que él ha dado como máxima autoridad, yo creo que es una respuesta que trata de ser una salida efectiva y pronta a un problema que podía escalar. Y creo que lo quiere bajarle el tono y pasarle un costadito. Muy bien, interesante. Y a ver, Jorge, tú que has sido secretario general de la administración, conoces la cosa pública a profundidad. ¿Qué te parece el manejo que se le dio a este tema? ¿Cómo debió habérselo hecho para que sea más potable, al menos para la opinión pública, que es muy crítica de que un activo tan importante del Estado no haya sido su tratamiento, esta delegación con transparencia? ¿Cómo debió haber sido? ¿Qué es lo que cuestionable para que el gobierno haya tenido un mejor resultado? A ver, un poco voy a intentar irme hacia atrás. Año 2016 fui parte de la Comisión de Venta de Activos del Estado y de monetización de activos del Estado, donde dentro de ese listado estaba el Campos Haya.
como también estaba Sopladora, como también estaba la venta del Banco del Pacífico a los años 2016, gobierno del expresidente Correa. Y esto no me lo estoy inventando. Si nosotros revisamos el informe de la Nación del año 2016 del presidente Correa, que fue su último informe de la Nación como presidente de la República, él da un listado de varios activos del Estado, los cuales se iban a vender. Ahí se habló de la venta de TAME, se habló de la venta de las cementeras, se habló de la venta de deshacerse del Estado, comience de alguna u otra manera a monetizar activos que definitivamente existía una oportunidad y además el Estado no estaba en condiciones de colocarle los recursos que sean necesarios para poderlos administrar. A final de cuentas el tiempo quedó corto, no se adjudicaron esas concesiones o esas asociaciones público-privadas. Pasó al siguiente gobierno y si nosotros hacemos un análisis del presupuesto del Estado, de todos los gobiernos, siempre consideraban los ministerios de finanzas las concesiones o las adjudicaciones de estos, o un campo petrolero o una hidroeléctrica, etcétera, para poder cubrir el presupuesto del Estado. Y aquí no hay que, o sea, todo esto está escrito, esto no es que esto me lo estoy inventando, esto de aquí es todos han querido de alguna u otra manera hacerlo y existe un motivo por el cual hacerlo. El hecho de que muy probablemente ese campo, yo sé que se han hecho los esfuerzos, etcétera, pero Petroecuador, antes Petroamazonas, porque acuérdense que antes del gobierno del presidente Moreno, Petroecuador administraba la exportación de petróleo y Petroamazonas la extracción de petróleo. Y después se fusionaron. Y ahora tenemos solo a Petroecuador, que maneja la extracción y maneja la exportación, importación de combustible y la venta de derivados, etc. Y la transportación también. La transportación interna, porque la externa, acuérdate que lo hace Flopec. No, interna de bombeo. De bombeo, etc. Entonces, desde ese entonces, siempre Sacha, así como en su momento Auca, que sí se logró hacer, en el mes de enero del año 2019, perdón, del 2016, enero del 2016, también se concesionó Auca y también hubo la misma balacera en ascensor que estamos viviendo el día de hoy. Eso es un primer plano, o sea, un poco para poner las cosas en contexto, digamos, ¿no? Ahora, yo me junto mucho al criterio que Javier ha dado acá. El timing me parece inadecuado. La forma me parece inadecuada. La transparencia de la información inadecuada. Los defensores, discúlpenme, yo sé que estamos en un medio de comunicación, pero hay medios de comunicación que son defensores ultranza, ya se los escucha y defienden cualquier cosa. Los mismos que atacaron las negociaciones en su momento entre empresas públicas. O sea, los que criticaban a Correa cuando hacía eso, a ahorita Correa, lo están Moreno defendiendo. o a Lazo, a cualquiera que sea. Intento no defender a uno solo, defendamos a todos. El mecanismo, los mismos que atacaban ahora defienden que sí, que lo podía hacer libremente con una empresa. Pero un campo de esa naturaleza que produce 70.000 barriles diarios, sin duda que en el fondo también representa un negocio para alguien, si tú se lo quitas de la mano y se lo entregas a un concesionario privado. Si hay que hacerlo, existe un motivo. El problema es que no lo han explicado, primero. Segundo, la rueda de prensa que da la ministra Manzano, que yo considero una gran persona, pero ella es ambientalista, no es obviamente experta en temas petroleros, por eso puso a su viceministro a dar las explicaciones. O sea, sin duda necesitaba que el viceministro tenga un mejor vocero para dar la explicación, porque esa explicación fue tan, la palabra es un poco dura, una explicación tan turbia como cuando se discutía el trabajo por horas. Que un día
eran $12 la hora, otro día era $10 la hora, no se entiende bien cuánto va a quedar para el Estado. Aquí la gente habla de cuántos barriles se generan para el Estado, cuánto ingresa de ventas netas para el Estado, brutas para el Estado. De ingresos brutos se hablan de 1.500 a 2.000 millones de dólares, pero no se habla de cuánto queda en liquidez pura para el Estado. Primero. Segundo, tampoco se está hablando de cuánto se requiere invertir para que ese campo siga produciendo y para perforar más pozos en esa área, y si es que Petroecuador lo tiene que hacer, independientemente de la necesidad de los 1.500 millones, porque claro, tú a cualquier gobierno en este momento, a cualquier ministro de Economía en este momento, tú le dices, vende Carondelet y te van a pagar 1.000, lo va a vender, independientemente de que sea patrimonio cultural, lo va a querer vender porque necesita los recursos para pagar deuda. Y esa es la otra discusión. ¿Para dónde van esos recursos? ¿Para qué queremos esos recursos? Son 1.500 millones para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Pero el presidente se dijo que lo iba a invertir en temas pero también el 3%... sí, claro. O sea, a ver, entendamos una cosa, que la ley también dice que tú no te puedes endeudar para pagar gasto corriente. Pero la verdad es que cuando los recursos entran a la cuenta única del Tesoro, eso sí es verdad, claro, se mezcla, eso se hace una sola chamuchina y no está dividido en esta plata que entró por venta de activos, va a inversión, y esta que es de crédito de inversión, y la plata muchas gracias, y la plata del día a día va al pago de gasto corriente. Entonces, lamentablemente, y coincidiendo con Javier, insisto, el timing, la forma, el fondo. Mira que al último te pongo la llamada del número de teléfono y que te contesten, hola, somos son los ordeñadores de... Sí, no es necesario. Y la salida, me parece, yo creo que así como el ARSA tiene, ya vamos a hablar después del ARSA, el ARSA tiene un buen community manager que sabe hacer muy bien las historias y toda la cuestión, y redactar y vender cómo ellos cierran los chifas que tienen cucarachas y ratones. El ARSA mata chifas. Claro, el mata chifas. Claro, el mata chifas. Ellos es evidente que dentro han encontrado una salida muy limpia, porque si yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran inversionistas y extranjeros y ven que existe esta discusión y que no está muy seguro, estamos a 45 días de las elecciones y tú sabes de que el siguiente gobierno va a venir a tirarte abajo esa negociación, ¿tú vas a poner los 1.500 millones o no lo vas a poner? Nadie lo va a poner. Entonces, o sea, después de lo que dijo Luisa González, que en el peor de los casos es 50% la posibilidad de que gane, claro, entonces, nadie lo va a poner. Entonces ya ahí, para mí sí es un cúmulo de errores que parten de algo, y excluyo al presidente, porque para mí es una orden presidencial, ¿verdad? Porque esto sin una orden presidencial y una posición dura del presidente de la República no se hace. Así de sencillo. Esto no es que se nos ocurrieron a 5 funcionarios del Ministerio de Finanzas en conjunto con el Ministerio de Economía y ejecutan una negociación de esta manera y lo salen a anunciar con bombos y platillos. Eso no funciona de esta manera. Y lo segundo es que sin duda fue manejado de una forma muy antojada, con un timing muy difícil, con una explicación muy turbia, y obviamente como hace este señor que corta las carnes, que es famoso, que le tira la sal. Salvaje. Sí, con la salsita esa que se tira, que se adhiere con todas estas cosas de que tú llamas por teléfono y te claro, tiene sus picantes, sus momentos picantes. Te contesta Burger King o alguna de estas cosas que está relacionada y que genera todos estos pensamientos de que pudiera existir relaciones con algún familiar o con alguna persona conocida, con algún relacionado, o con alguien que esté metido o que tenga muy relación con las altas esferas del gobierno nacional. Entonces me parece innecesario, no es el momento, no es el timing dentro de lo político, y el resto yo creería que eso no va a pasar, yo creo que no va a pasar,
y que a final del partido va a ser una discusión que estoy seguro que el siguiente gobierno muy probablemente también la va a tener que tratar, porque no creo que existan los recursos para poder poner ese campo a exprimirlo. Lo mismo se decía con EQ2. Yo ya esta historia me la conozco. Se hablaba de EQ2, empresa ex de los Isaías, era la joya de la corona, que se la había vendido como gallina con peste, se la había regalado, pero si no se vendía EQ2 hubiera estado cerrada como hubiera estado EICA, porque el Estado no puede mantener Bueno, es verdad. estas empresas estatales. Esa es la verdad, ¿no? Muy bien, interesante postura. A ver, don Antonio, finalmente, bueno, no, porque hay una pregunta más sobre este tema para una discusión general. Para la gente común, esto de aquí le llega, esto afecta electoralmente. Algo lo abordó también Javier, porque la percepción, al menos en redes, ¿no? En X ha estado esto tremendo, un incendio. Y a veces uno puede creer que porque en las redes sociales tiene un impacto, esto permea hacia abajo. ¿Para usted cree que esto electoralmente le hace perder medio punto, un punto, o no, o sale incólume el presidente de esta situación? Quiero tomar lo que usted citó, incendio. Todo incendio de esa naturaleza se dinamita. ¿Cómo se dinamita? Con la carta. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pocas palabras. ¿Te afecta? Sí afecta, porque es una avalancha que se viene precipitadamente, produce un ruido en la opinión pública y genera un malestar. Ahora bien, vayamos a lo técnico, muy a lo técnico. No soy experto petrolero, pero sí sé que el campo Sacha, porque vi los estudios, necesita una inversión de 2.000 millones para sacar 20.000 barriles. Adicionales. Sí. Entonces, el campo Sacha con los 70.000, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. 70.000 en producción de petróleo con un API no de crudo pesado, sino de liviano, que es de muy buena calidad, que se mezcla con el resto y va en el oleoducto y en el sol. Entonces, yo hago números, como usted, más economista que yo, que he sido 2 veces ministro y yo no he llegado a esa posición. Yo pregunto, ¿los 1.500 por qué? Es sencillo la respuesta. Todas las empresas dieron adelanto de impuesto a la renta. Entonces, ya no hay que cobrar en abril a las empresas. ¿Por qué? Porque se fue para la conmoción. Entonces, tengo un hueco en el pantalón, en un bolsillo. Entonces, tengo que 1.500. Y ahora, viene la pregunta, bueno, ¿y 1.500 por qué? Para mí lo que no se sabe es que los 70.000 barriles son intocables de ingresos para el Estado. Claro. Es ilógico que vengan a decir que es 87, 12. Entonces, los 20.000 que se van a desarrollar, como lo puso Jorge, tienen una relación sencilla. Si vos llegar a producir 20.000, cuando llega a 20.000, que no sé en qué tiempo, solamente hago un cálculo de 20.000 por 70. ¿Cuánto es eso? 20.000 por 70 me da $1.400.000 diarios. Por 30, 42 millones al mes. Por 12, como 500 millones al año. 100 de descuento, castigo, pero a pesar que no debería, pero como está mezclado. Entonces son 400 millones de ingresos por año. Invertí 1.500. La pregunta es cuánto es mi ROI en ese momento. Entonces, si lo doy a 10 años, invertí 1.500, a 10 años produce a precio constante 4.000 millones de dólares. O sea, a precio constante. Si sube más, debe haber algún, ¿qué diría yo? No es castigo, sino alguna repartición que sea ecuánime para el Estado. Pero la verdad es que este capítulo va a terminar como lo sostuvo Javier. Cuanta tirular. El 11 sabe que no ha pasado nada. O sea, me trasquilaron, me golpearon. O sea, me quise llevar, pero me cogieron, entonces sí, lo dejé. Pero no pasó nada. Claro. No, me lo quise llevar, estuve a punto. Se armó un incendio. Pero puta, ahí te lo dejé. Ustedes dos lo han sostenido muy bien. El problema es que no se dice eso. O sea que ya cobramos 1.500 por adelantado. Y este año, impuesto a la renta no hay por esos 1.500. ¿Cómo lo cobro? Entonces hay que ubicarnos en la real dimensión de lo que sucede, pero no es que nosotros estemos criticando ni ustedes lo han expresado mal, sino que ellos no lo saben explicar, pues. Claro, no saben explicar. Si esto es sencillo, señores, se acabó. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Entendieron? No entendieron. Vamos al nuevo, ¿verdad? O sea, hay que ser didáctico y pedagógico para esto. Y no se requiere mayor temática, sino
Claro, sencillo, al grano, ya. ¿Entendiste? ¿No entendiste? Bueno, si no entendiste, pues... Bueno, por ahí decían que era un problema de comunicación del gobierno. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Yo creo que hay errores de fondo brutales, pero empezando de que no, y eso que yo soy pro participación del sector privado, el que no haya habido concurso, pues. Eso pero, sí lo acepto. Pero la secretaria de comunicación, entonces, la actual del gobierno... No sé, pues, ¿cuál? Señorita Irene Vélez, que usted no me diga que es misógino y por eso la descalifica a la dama. ¿Se te ocurre decirle sorda o vaga? Porque te caen, o sea, la ve. ¿Quién frente a esto? ¿Quiénes son los que frente a esto? Son un ministro de gobierno, un secretario general y la Secretaría de Comunicación. ¿Usted la ha visto algún momento a ella frente a algo? No. Nada. Es verdad. No es vocera del gobierno, no es. O sea, debe ser ella la que primero pone el pecho a las balas. O sea, si el caso es más grave, va al secretario general, que tiene mayor fuerza. Pero la pregunta es, les voy a hacer una interrogante. Yo no conozco quién es el secretario o la secretaria general de la administración. Sí. Yo ni sé el nombre ni el apellido, ni lo ubico. Es la misma vicepresidenta, pues, la señora Cintia Gelibert. Ella era la secretaria de la administración. Su doble faceta. Tiene doble faceta. Bueno, este gobierno tiene ese plus, pues, ¿no? Que no sabe fácilmente quiénes son los ministros, ¿no? Ahora, sobre este tema... Son alma y espíritu, no hay cuerpo. Sí, o sea, yo en lo personal, quizás yo estoy desinformado, pero yo sé muy poco de nombres de ministros. No, bueno, toca averiguar, no toca estar pendiente, pero ciertamente la función del secretario general de la administración ha pasado a ser escondida en esta. Estuvo el señor Félix un tiempo y luego se fue Félix, ¿no? Claro. Se fue a Colombia, ya no regresó más, no sabemos por qué. Pero la señora Gelibert fue la que lo reemplazó. Ahora, sobre este mismo tema, y esa discusión abierta, tuvimos 16... No sé si se pierda medio punto, que es bastante, o un punto. Claro, si medio punto es hartísimo. Pero ahí yo sí tengo... Ahí sí hay que darle también ese beneficio, esa capacidad que sí tiene este gobierno o el presidente de la República de recuperar. No nos olvidemos de que este presidente vivió 14 horas sin luz, estaba totalmente en unas elecciones perdidas y terminó ganando las elecciones, así sea con décimas, pero terminó ganando las elecciones. O sea, pudo revertir de alguna manera su... Sí, no, pero tiene dos golpes, Sacha y el Ministerio de Defensa. Claro. Vamos a hablar de eso. Para cerrar el tema de Sacha, tuvimos 16 candidatos a la presidencia de la República, 16 candidatos. De esos solamente 3 se han pronunciado sobre el tema de Sacha. Evidentemente el presidente, la señora Luisa González y el señor Leonidas Issa. Estos otros 13 individuos, ¿no es verdad?, quisieron ser los presidentes de esta nación, no defender los intereses de esta nación, pero no han puesto un tuit sobre esto. ¿Qué opinión tienen de que estos ciudadanos que hace unas semanas atrás nos decían que iban a defender al país con uñas y dientes, hoy no se pronuncien siquiera sobre este tema? Le falta tiro al blanco ahí, que no lo excluya. ¿Quién es tiro al blanco? El que usted estaba, como el que usted estaba. No, pues Topic. Tiro al blanco, dice. Oiga, que quita el jefe de campaña. No, Él ya no era el candidato. No. Y por ejemplo, hago una reflexión. Enrique Gómez no ha dicho ni pío sobre el tema. O sea, hay hay actores locales que han... Álvarez ha hecho pronunciamientos. Pero imagínese que el presidente... No ha dicho ni pío. Pero él no fue candidato en esta elección. Usted tiene tema con Sonejol. No, yo no le tengo tema. Ni él me tiene tema, ni yo le tengo tema. Pero es un pronunciamiento, como bien lo sostiene Jorge, que han estado dentro de un gobierno y saben y hablan específicamente de las cosas con un peso de la realidad. De hecho, estaría más calificado Otto que los candidatos, porque todos esos candidatos sufrieron de insignificancia. O sea realmente su presencia mediática para conversar de estos temas no es tan relevante. Para eso más relevante resultaría Otto Sonejol. Claro, a mí sí, en lo personal, me gustaría escuchar criterios, porque como ya no sabes qué medio de comunicación escuchar. O sea, la defensa, pues, hermano. La defensa. Está bien, estamos en uno plural, digamos, ¿no? Plural porque estamos 4. Estamos 4. No, ¿qué diversidad? No, pero como no sabes ya a quién leer, no sabes a quién creerle, ya tú entras
a Twitter o X y esa vaina es... O sea, ya realmente es lamentable. Ya no tienes cómo informarte fácilmente. Creo que la prensa, los medios de prensa escrita son los que más objetivamente los están... serios, sí, los antiguos. Sí. Lo que pasa es que la gente o no está pagando la suscripción digital o ya no tienen el periódico para leerlo como hacemos todos los mayores a 50 años, digamos, ¿no? Pero creo que... La gente no conoce el placer de leer el periódico, ¿no? Recibir el papel y sentarse ya. Eso está perdiendo. Eso está perdido. Son de esos placeres que se pierden las nuevas generaciones. De acuerdo. Sí, Entonces, este es el mejor ejemplo. Aquí acabo de revisar el Expreso. Ayer 9:35 de la noche pone que eran 25 los muertos. Y usted es hijo, Bueno, yo soy digital, yo ya muté, yo soy de digital ahora. No, pero sí, Pero sí eso es buscas... digital, yo estoy viendo el digital. O sea, si quieres buscar criterios objetivos, se vuelven complicados. Y claro, aparecen... O sea, con todo el respeto a Leonidas Issa, ¿no? Él está fuera de la contienda en este momento, pero él sale a incendiar inmediatamente. Entonces también... Ya movilizó, creo, gente. Ya quieren movilizar. Sí, No, ya claro. está movilizado. Pero bueno, tiene una postura. A mí lo que me preocupa es que los líderes del país, o sea, es un tema muy, muy delicado. Y los líderes políticos del país no opinan sobre el tema, no tienen postura. Entonces, es una ausencia, una carencia de liderazgo. O la gente no quiere pelearse, la gente no quiere embarcarse en una posición. Y es más, disculpe que lo interrumpa, hay algo que le favorece al presidente aparte de que ya cobró el impuesto a la renta. Se está cerrando el ITT, 50.000 barriles que se están... O sea, lo perjudica aún más, Claro. lo complica aún más. Lo que sí creo es que ojalá haya más postura de personas que tienen relevancia para que ayuden a guiar y a construir la opinión pública. Creo que Osonenholder podría ser una buena alternativa, pero hay gente que el mismo alcalde de Nebot no se ha pronunciado sobre el tema de Sacha, no lo he escuchado. Bueno, de Lazo la gente creo que no quiere escucharlo, pero... Se necesita escucharlo. O sea, Bueno, ok, hemos terminado el bloque Sacha, vamos a un corte y regresamos con el segundo tema, los chalecos famosos de las Fuerzas Armadas. Para donde sea que miro, qué manera de camellar. En cada sector hay obras imposibles de ignorar. La alcaldía camella, en Chongón, Porter y también las Américas. La alcaldía camella, me siento parte ya de esta gran y hermosa ciudad. Guayaquil hoy está mejor, es la ciudad de todos al fin. Obras que son para ti, no solo para los de siempre, Por fin vemos avanzar. Infraestructura y obras para toda la ciudad. Hemos regresado con un tema que ha generado mucha conmoción y que debería de también alertar a la ciudadanía, pero que todavía no ha tenido consecuencias políticas, y que es el asunto de los chalecos blindados antibalas que ha comprado el Ministerio de Defensa para nuestras Fuerzas Armadas en este momento tan grave que vivimos en una guerra interna, ¿no? Casi lo ha calificado el presidente de la República, y que obviamente y que se combina, ¿no?, con esta violencia. Hemos tenido vamos a combinarlo un poco con la violencia que hemos tenido. Javier, lo escuchaba ayer al ministro Reinberg, ¿no, verdad? Vamos a mezclar violencia y chalecos en este segmento. Que hablaba en la mañana en un medio de comunicación y decía, no, que la violencia se incrementa por el tema electoral, ¿no, verdad? Lo decía con esa precisión, ¿no? Tenemos más muertos porque ha sido récord, enero ha sido récord, febrero es lo que va, parece que también ha sido récord, marzo recién empezamos con un marzo sangriento. Esto va con las lluvias, entonces. Y sin embargo, él sostiene de que esto se da porque a los grupos de delincuencia organizada, y así lo dijo, podemos ver el quote que dio. No les interesa que gane el presidente Noboa, entonces por eso se exacerba la violencia en estos meses electorales para crear caos, crear conmoción y obviamente afectar la imagen presidencial. ¿Tú crees que esto tiene alguna lógica? ¿Qué opinión te merece? No tiene la lógica de crear un relato, obviamente, para eso está
esta autoridad, por lo que se ve. Pero me parece que en el fondo a la gente lo que le preocupa es que hay una solución frente a esto más allá de un relato. Yo creo que la seguridad o la inseguridad o la delincuencia, que es el problema acuciante de los ecuatorianos, de acuerdo con, por ejemplo, el Latinobarómetro que se publicó en diciembre del año pasado, del 2024, el 49% de los ecuatorianos considera que la delincuencia es el principal problema del país. 30% por encima del promedio regional de gente preocupada por la delincuencia en su país. O sea, en Ecuador esto es exacerbado. Entonces, realmente es algo que el gobierno, en vista de lo que está ocurriendo, tiene que buscar algún mecanismo de apaciguarlo. Obviamente, si te sale un tema de corrupción con chalecos, ese tema creo que sí genera más preocupación casa adentro y al ciudadano que lo que puede generar el que conversamos hace un rato, porque ahí sí se está atacando una fibra muy sensible. Si el gobierno no está en capacidad de ofrecer las condiciones para que la fuerza pública ejerza lo que la ciudadanía espera de ellos, el combate decidido y fuerte frente al problema de la delincuencia, ahí sí, en un tema de corrupción de esta naturaleza, creo que va a traer mucha más cola y va a ser mucho más difícil de aplacar como el que se pudo resolver con el tema de Sasha. Creo que en este caso sí es más complejo y por eso la salida que tú has... Lo de Palencia. No, la salida del ministro explicar esto. Pero ¿no te parece que lo mismo que decía Lasso, ¿no? Es como que copiado también dijo, se matan entre ellos. Claro, que mira, en cierta parte es verdad. No, tampoco hay que descalificar completamente. Sí, se matan entre ellos. A ver, yo me acuerdo cuando había esta conversación, cuando esto explotó por el tema de las cárceles, que ese fue realmente el origen de esta violencia exacerbada que se vive en el Ecuador, pero primero se generó en las cárceles. Y yo me acuerdo que había un discurso en aquel entonces que decía, no, pero deja que se maten, es una cosa entre ellos. Y yo, todo lo que decían en aquella época cuando me preguntaban, que era, ustedes solo vean salir eso de la cárcel y llevárselo a la calle, y van a ver qué tan mala es la idea que ahorita están proponiendo. Eso hay que tratarlo de otra forma, no simplemente que se maten entre ellos. Eso tiene repercusiones en el exterior, lo que sucede en el interior de las cárceles. Es ser muy simple pensar que eso sí va a resolver de esa manera en vez de escalar a otros ámbitos, porque lo que hace el crimen organizado es darse cuenta de oportunidades. Ellos son los verdaderos emprendedores de alto riesgo que tiene este país. Y lo que están viendo confían en el país. No, confían en las deficiencias del país, en la permeabilidad de su corrupción, en la posibilidad de impunidad que le garantice un sistema que está corrupto y en buena medida cooptado por los GDO. Eso es una realidad, y frente a eso creo que simplemente diseñar alternativas como ellos están asociados con un grupo para generar este escenario es no entender las dinámicas que están ocurriendo, que gente especializada en estos temas, algunas publicaciones extranjeras como Inside Crime, lo vienen estudiando desde hace mucho tiempo y tienen relación con la ruptura de liderazgos firmes. Porque, ¿cuál es el problema con los GDO? Cuando tú tienes digámoslo así, no sé si han visto Sons of Anarchy, por ejemplo, una serie norteamericana sobre unas pandillas de motociclistas, claro, y tal. Cuando tú tienes un liderazgo sólido y un acuerdo, dentro de las organizaciones, y cada quien se reparte su parte, tienes un Estado funcional que pone reglas, tienes un escenario de venta de drogas controlada como el que ocurre en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque la droga que manda Ecuador llega a alguna parte, y en esa parte no ocurren los problemas que en Ecuador para el envío. Eso tiene que ver con la forma como se estructura la sociedad, tanto el Estado para resistir a los grupos de delincuencia organizada, tener una capacidad de control del territorio y de las calles, que aquí no existe. Aquí hay zonas grises del derecho en los cuales los grupos de delincuencia organizada mandan a placer sin ningún tipo de objeción por parte del Estado, que Total. No podría hacerlo, está pintado completamente en ese sentido. Y el hecho de que las bandas no tienen un liderazgo que imponga orden y disciplina. Cuando se rompen esos liderazgos a la interna, surgen distintos liderazgos que se disputan los espacios. Y eso tiene mucho más sentido como explicación de la violencia que ocurre que el hecho de que se hayan concertado con un interés político. Eso realmente es muy simple, muy tonto. Y creo que lo puedo entender como un recurso muy pobre, pero lo puedo entender como un recurso discursivo. Insisto, muy pobre. Pero claramente tiene una explicación mucho más compleja y mucho más profunda. Ahora, para ir al tema de los chalecos, Jorge, viste la rueda de prensa del ministro Lofredo,
en el cual pues puso los chalecos a un dummy, lo dispararon, puso las balas 9 milímetros, luego una bala más fuerte. Hay muchos que lo han calificado como un show. ¿Tú crees que eso es suficiente para despejar las dudas o todavía el tema de los chalecos sigue siendo una manzana podrida para este gobierno? A ver, para el que no sabe, sí es suficiente, porque tú ves a un tipo, un militar que le dispara a un chaleco, ahora en el chaleco aguantó la bala, se aguantó la bala, ya está. O sea, para el ciudadano común, que es al que ellos apuntan, le sirve. Pero para el técnico, como lo ha explicado algunos militares que he escuchado, que a cuántos grados, la velocidad de la bala, que mídele, que la pólvora, que cuánto colocaste el taco. Yo no sé si los delincuentes también le meten al taco y hacen el cálculo para ver si los chalecos funcionan. Para ellos definitivamente no. O sea, ¿qué les cuesta agarrar a esos chalecos y mandarlos a un laboratorio y revisar si valen o no valen? Pero independientemente si valen o no valen, muy probablemente los chalecos valen. Es que el proceso completo de los chalecos, igual pasa por un camino turbio, porque no pasó por los mecanismos tenía que haber contratado una empresa. Y sabes que esto de los chalecos no es nuevo, ¿eh? Con los chalecos de la policía fue exactamente lo mismo en el gobierno anterior. Un problema siempre. Claro, fue el mismo proveedor. El mismo proveedor que es declarado. Y tú. A ver, aquí ayer se revela una carta en la que el comando conjunto le dice, el jefe del comando conjunto le dice a Lofredo, esto es un proveedor incumplido. ¿Tú no crees que eso sería suficiente para que el ministro salga? Pero sin duda. Lo que pasa es que estás en época electoral y volarte a un ministro tienes que medir cómo lo hace de una manera que no te impacte en tu votación, porque es un evidente presunto, discúlpeme la suma de palabras, acto de no mucha transparencia, por decirlo de esa manera. Y de ahí, y yo creo que el gobierno tiene que tomar alguna medida al respecto, porque todo está mal hecho. Si es que tú tienes todo un listado de contratistas que tienen que estar calificados en las Fuerzas Armadas para contratar, y de ahí tenías que tú tomarlo, ¿verdad? Te fuiste por otro lado, por el lado justamente que no te tenías que ir, y dijiste, sí, claro, hicimos una linda licitación espectacular por el CERCOP, como tenía que ser, etcétera, etcétera, cuando ese no es el mecanismo. ¿Por qué te saltaste de un lado a otro lado? Entonces eso sin duda tiene ese tufillo a que se quiso direccionar. No quiero atacarlo no quiero atacar ni a Lofredo, pero han sacado chats de asesores hablando con el uno y el otro, independientemente de las personas que sean, independientemente de que estaban tratando. Pero ya tú has estado en la función pública, ¿es normal, no es normal tener asesores externos que estén tratando? No existe. Todo lo que sea asesor externo no pagado, es correcto. Huele mal. Correcto. Huele mal. Tú, si tienes un asesor, existe una partida presupuestaria dentro de tu ministerio, nómbralo asesor. Si es tu jefe de comunicación, que tú le pagas con los recursos de tu bolsillo y te está cobrando $1,000 mensuales, y tú lo pagas de tu sueldo de 4.800 que te paga el Estado, y tienes un contrato y tú le quieres pagar porque le quieres pagar, un amigo tuyo le está pagando o te lo está colitando, chévere, pero que esa persona esté relacionada con contratistas del Estado, horrible. Horroroso. El asesor externo ad honorem debería estar prohibido para mi criterio por ley. Porque ¿quién hace las cosas ad honorem? Hermano, no existe almuerzo gratis. No existe almuerzo gratis. Eso por un lado. Vámonos al otro lado, el tema del relato de la delincuencia que hablaba Javier. ¿Quién fue el mayor oponente político del gobierno del presidente Moreno? ¿Quién fue? El correísmo. El correísmo, ¿verdad? El correísmo fue el mayor... El detractor, pues el mayor oponente político del presidente Moreno. ¿Cuáles fueron las cifras delincuenciales o de crímenes violentas en la época del presidente Moreno? Fueron bajas. O sea, no sé. Subieron un poco al final, claro, subió un poco al final, pero muy lejos, creo que terminó en 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes versus 44 que cerró creo que el año pasado. Entonces, está bien. Entonces,
¿tú crees que si es que este era un tema electoral, ¿verdad?, manejado por el correísmo a control remoto, hablando con Fito y Fato y Futo y todos los delincuentes, ya no se le hubieran tirado a Moreno en su momento, hubieran armado masacres de forma permanente o contundente, ya lo hubieran hecho? La delincuencia ha tomado al país y ha tomado al Estado. Y esto parte post pandemia, cuando las bandas del crimen organizado y de deportación de droga comenzaron a pagar en ¿cómo se llama? En droga. Y tú, yo creo que tú lo conoces, tú fuiste ministro del Interior y de Gobierno y conoces bien del tema. Y la policía y los militares conocen mejor que nadie cuáles son las zonas calientes. Mira, tú pides un mapa caliente y eso te lo puedo decir, eso es parte de información. Cuando tú tratas con alguien que conoce de seguridad, en este caso Topi, que en algún momento nos reunimos, puso el mapa caliente donde están los asesinatos de Durán, y tú veías dónde estaban los asesinatos, cuáles son las calles donde matan, donde hay cero asesinatos. Cerro Las Cabras tiene 0% de ¿cómo se llama? de asesinatos en Durán, 0. Están ahí metidos en el Cerro Las Cabras. ¿Cuántos operativos tenemos en el Cerro Las Cabras? ¿Dónde están las muertes? ¿Saben las calles? Saben absolutamente todo. Entonces yo no me creo de que esto es prende el switch y comienza a matar gente. Yo eso no lo creo. Yo creo que sí es un relato para tirarle la culpa a alguien de algo que no han podido controlar, no porque sean ellos mala gente, que no lo quieren hacer. O sea, no, cuidado, esto no es tampoco contra el gobierno, no es contra el gobierno. Esto es porque lamentablemente es muy complejo, porque tiene Fuerzas Armadas y tienes policía. Me da pena decirlo, yo como institución yo les rindo todo ¿cómo se llama? Todo los honores que se merecen, pero las instituciones son hechas por personas y hay un grupo de personas que sin duda están muy contaminadas y que obedecen a todos estos grupos, porque obviamente un policía que gana $800, si le amenaza a la familia o le pagas $2.000 mensuales para tenerlos de tu lado o que te sapeen, obviamente lo vas a conseguir en 5 minutos, porque culturalmente nosotros somos muy débiles para claro, y la institución cosas, ¿no? tampoco los respalda como para que ellos puedan pensar en ni el derecho, ni el gobierno. Y yo creo que ahí no hay falta de leyes, por ejemplo, en el tema penal. Yo no creo que hay falta de leyes, es simplemente un tema de ejecución. Ahora, Antonio, el presidente sobre este tema ha guardado un silencio casi sepulcral, pues, ¿no? No ha dicho, más allá de que criticó a los medios de comunicación, casi que tildándolos que traidores, bueno, no con tanta dureza, pero sí los criticó como que tienen algún ánimo político, lo cual no es así. Estos son temas que hay que traerlos a la luz. Pero este silencio del presidente ante temas graves, ¿a usted le parece que es una buena estrategia o es una mala estrategia? Vamos a los hechos. Comencemos. Entrevista con Carlos Vera. Yo salí al frente después con un botón negro con la muerte del teniente coronel, justamente Cedeño, donde fue como fue, y lo tengo tan claro de que eso fue tremendamente dirigido por grupos especializados. Ahí no salió él. Malvinas tampoco salió él. Entonces tenemos caso Malvinas, se empaña del prestigio de la Fuerza Aérea. Tenemos caso del teniente coronel de la Fuerza Aérea, y ahora tenemos el caso del Ministerio de Defensa, 34.000 chalecos que son para toda la operatividad de toda la fuerza militar en este caso. Muy bien. Tomemos un ejemplo, el que dijo Javier, dato mata relato. Año 2003, yo hice un estudio a nivel nacional, que lo tengo todavía, y del cual me he sorprendido de una cifra que me llamó la atención. Fíjense lo que les voy a decir. Creo que la muestra fue como 3.000 y pico de casos. Ahí, ¿sabe qué salió? A nivel nacional, el 63% de los ciudadanos temían por su vida. Escúchenme, el 63%, o sea, esto ya estaba desde el 2003, sino que nosotros no lo registrábamos. Teníamos miopía, astigmatismo, catarata, no sé. O
lo sabían las fuerzas del orden público y no actuaban porque faltaba legislación, faltaba apoyo, pero ya estaba. Y por otro lado, bajamos a la actualidad de los benditos chalecos y hay dos asesores. El uno es consultor político como usted. Sí, pero vamos al hecho. Vamos al hecho de quiénes son. O sea, lamentablemente no entiendo los dos señores en qué han estado involucrados. El uno con el cochinillo y el otro con un parqueadero. El uno, Eduardo, que fue asesor de Cintia Viteri, de su administración. Y Andrés, que me llama la atención, sucede que era el que manejaba las redes sociales de Jaime Nebot. Entonces, uno dice, a ver, ¿por qué tienen ellos que estar metidos en algo de esta naturaleza para supuestamente entenderse con proveedores como son los que han citado ahí? Sea que sea verdad, sea que sea mentira, pero hay algo de relación o algo turbio, no podemos acusarlo en la compra de este material de defensa para la fuerza pública. Y yo diría que al final del camino, ¿quiénes son los afectados? ¿Usted cree que si se pone en tela de duda dichos chalecos de la fuerza pública militar, qué es lo primero que va a decir el que tiene que ponerse el chaleco? Claro. Yo le doy suave, voy despacio. Le voy suave. Ahora, vamos a la realidad. Un chaleco con material Kevlar, cuando usted paga $1,000, tiene hasta protección, si no me equivoco, llega a más de 3. Aguanta la bala de fusil. Creo que hay un informe técnico, creo que hay un informe técnico medio turbio también, que habla de que eso no tiene esa protección. Luego después hay que las pruebas no son bien hechas. Luego después dicen que la munición que le ponen a la bala, o sea, la vaina no es la carga completa. Entonces, o sea que todo esto de aquí comienza ya a ser, o sea, tiene un olor rancio. Tiene un olor rancio y debemos evitar el olor rancio porque debemos decir, bueno, ¿y usted por qué contrató? ¿Sabía que esto pasaba? Aquí están los informes. Si el presidente de la República no puede moverlo al señor Lofredo, yo creo que por cada, ya lo dije aquí, por cada uno que se le va, él es menos 100, le faltan 100. Por cada uno. Cuando debería ser, y lo dije aquí, por cada uno hay 100. Entonces estamos en el mismo problema de siempre. ¿Bajo qué modalidad? Que este tema, viéndolo dentro del factor seguridad, dentro del factor, escúcheseme bien, hay las variables que son los GDO. Y las variables GDO, no solamente lo que dijo Javier, entra pero banda, mafia, cárteles, narcotráfico, pandillas, entra una aglomeración de gente que tiene una especialidad. Y se la voy a decir dónde la tiene. El asalto ayer al camión blindado del Banco Internacional, créame, y señores, salvo que yo esté faltando la verdad, con pistolas asaltan un blindado. Y alrededor, ¿cuánta gente de seguridad hay alrededor de ese sector? Ninguno defendió nada. Quiere decir que los que están de seguridad privada no operan. Es decir, ellos se dieron el lujo de hacer lo que quisieron hacer. Según hay una noticia que se la acabo de enviar, por que hay 2.000 pasaportes. Que ahí se vio un saco grande que llevaba, y sabe que 2.000 pasaportes en el mercado negro, ¿saben cuánto vale? Debe valer muchísimo. Entonces, ¿para qué roban el efectivo? Me explico. Es como estos famosos GDO que dicen, bueno, con el billete no hacemos nada, pero con el oro, entonces tenemos más valor. El billete se me deteriora. Existe el caso de que el señor Pablo Escobar guardaba en caletas el billete y los ratones se lo papeaban. Y eran unos ratones gorditos, llenos de billetes, pues. Entonces, usted guarda esa parte. Es gente que no es tonta. Es gente que sí consumió lo que siempre vengo diciendo. Consumé concentrado de avispa tierna. Traída de Manabí, pero no digo la zona porque si no se extingue la pobre avispa, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, esto no me cuadra.
Unos tipos que van con pistola porque nunca sacaron un fusil, se roban unas subametralladoras según un reportaje de RTS. Dicen, van a saltar un blindado con pistola 9 milímetros. O sea, sabían que el blindado... Me explico, o sea, saben todo, en primer lugar. Segundo lugar, ya dejémonos de ser inocentes. Los soplos están adentro, lo que sostiene Jorge. O sea, si gana $800, $1,000, yo le doy, ¿por qué sabían? Porque estaban parqueados a una hora de 9:30, 10 que comenzó esto. Bueno, y el tiempo de reacción, ¿no? La policía en esa zona nunca llegó. Creo que más rápido llegó la gente de Segura EP o alguna cuestión así. Y eso también, uno dice, ¿cómo uno puede entender que... No es de entenderlo, pero por lo menos de asimilarlo, de que en ciertos sectores haya una ausencia del Estado. Pero esto estamos hablando del Mall del Sol, estamos hablando de una zona importantísima del país, donde hay hoteles de 5 estrellas, ver, el Sheraton. O sea, Solaris, es ver una escena de Rápidos y Furiosos en la vida real. O sea, realmente eso está llegando a la ciudad. Y parece, y nadie, no salió ni el ministro del Interior, no salió nadie a decir nada. Entonces, ¿cómo vamos a superar estos problemas cuando ni siquiera dan la cara cuando se presentan este tipo de situaciones? Por eso es que pongo el problema de ayer, porque para mí ese registro de ayer le dice que esa delincuencia sabe cómo operar, sabe cómo actuar, cómo huir, cómo disparar y qué llevarse. Ahora, estamos con una gente totalmente entrenada. Sí, claro. Sí, y alrededor hay guardia privado que ni siquiera disparen al aire. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Este es un tema que va a dar mucha amplitud y vamos a regresar con esta disputa entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República. En este último bloque estamos con Javier Flores, con Antonio Tramontana y con Jorge Watet. Javier, usted que es un hombre, un guayaquileño, eso, de Huancavilca, de Guayavera, ¿no? Que hasta causó conmoción por la República de Guayaquil cuando en su artículo se peleó hasta con el presidente Correa. Esta disputa que ya, o sea, tintes de persecución, de todo, que ayer se exacerba con la noticia de estos restaurantes. ¿A quién le pasa factura y a quién beneficia? A ver, yo te lo voy a poner tal vez una perspectiva un poco más amplia. Yo creo que realmente lo que demuestra son las dificultades que tiene el gobierno para la gobernabilidad. Hay un artículo reciente de Santiago Basabe que decía, ¿cuál es el escenario mejor para que el país pueda tener gobernabilidad? De acuerdo con la forma como está estructurado el Congreso, es mucho más sencillo para la RC llegar a acuerdos con Pachacutic que lo que va a resultar para ADN llegar a acuerdos con Pachacutic. Y como organización política, estos son los dos argumentos de Basabe, como organización política, si llega a ganar la Revolución Ciudadana, es más probable que se desgrane ADN por su lozanía como partido político, por su falta de consistencia como partido, un partido muy bisoño, versus lo que fue una bestia magnífica de la política ecuatoriana. La Revolución Ciudadana en su momento ganó 4 elecciones consecutivas, las 2 últimas las ha perdido y está bastante venida menos, y de hecho creo que el 13 de abril se juega su futuro, su misma existencia. Está la posibilidad de tener 4 años de gobierno o de no ser gobierno 4 años y tal vez... Yo discrepo por eso con Basabe. Yo creo que el que gane se lleva el legislativo, porque son 4 años. Es que yo creo que el correísmo le van a quitar asambleístas, porque son 4 años. No, si llega a ganar, estoy seguro que le va a aruñar a asambleístas, pero creo que no en la misma proporción que se podría hacer en el caso inverso. Lo que quiero decir es que la gobernabilidad, tal como la entiende ADN, tiene un toque de sumisión. No es un diálogo entre iguales. Sí, el correísmo no. Yo creo que desde el poder siempre se ha visto así, pero en el caso de Noboa creo que es bastante acusado. Y yo realmente creo que Correa y Noboa se parecen bastante, así como también en su momento Nebot y Correa se parecían bastante. Es ese tipo de autoritario, prepotente, guayaco, que resuelve cosas y que en ocasiones la ley le resulta más referencial que mandatoria. Y están cortados con la misma tijera. Son 3 guayacos, cada uno tiene un andarivel distinto en la sociedad.
Digamos, Nebot viene de una cultura política más antigua, Noboa en ese sentido es el más bisoño de los tres. Correa pues es un tipo que surge de otro lado, más académico si lo quieres, pero tienen unos aires de familia en cuanto a la relación con la sociedad y a cómo entender los vínculos con los demás. Correa también era especialista en explotar puentes. También. Y de hecho, todavía lo sigue siendo. De hecho, esta campaña para la Revolución Ciudadana debería ser poco Correa, mucha Luisa y muchísimo en contra de Noboa. Porque aquí lo que creo que se está tratando de apoderarse por un grupo u otro es el anticorreísta blando. Porque lamentablemente esta campaña, aunque ya creo que los ecuatorianos estamos más o menos cansados de esto, sigue siendo sobre este clivaje correísmo-anticorreísmo. Eso de allí, para mí, es desgastante, porque nos obliga a pensar en quién es el peor para no votar por él, en vez de pensar en escenarios de construcción colectiva de lo público. Tenemos el peor escenario de discusión política posible montados en ese escenario. Pero creo, a su vez, que ese anticorreísmo agota mucho y tiene un anticorreísta blando que ya, en vista de que han pasado mucho tiempo, y no le han dado las respuestas que le ofrecieron, porque al final del día, cuando tú escoges a un candidato, sobre todo en el caso de Lasso y de Noboa, que son candidatos de claro signo contrario al correísmo, tú esperas que haya una respuesta a lo que antes hubo que te satisfaga para poder continuar con eso. Y yo creo que el grave problema del presidente hoy en día es que él ya no es una expectativa, ya no es una posibilidad de cambio como en el 2023. Ahora es una oferta de continuidad. Y la gente se está cuestionando, bueno, ¿por qué quiero seguir con este tipo? Tengo 1 año y medio y siguen matando gente, sigue siendo el verdadero problema la delincuencia. Estamos en guerra, pero no se resuelve. Me inventan este relato o me compran estos chalecos. Me siento un poco confundido como votante, pensarán muchos. Y hay un momento eureka de ese votante cuando diga, Correa era malo, pero este man es peor. Y ese saltito hacia atrás, es decir, oye, finalmente creo que es mejor darle una oportunidad. ¿Y tú crees que la persecución a Álvarez revela un lado peor de Noboa? Porque Correa también persiguió. Es que yo creo que esa forma de hacer política genera muchos problemas de gobernabilidad, para ponerlo en los términos más sencillos. Muchos problemas de gobernabilidad con los gobiernos autónomos descentralizados, que deberían ser la clave para el desarrollo de los países. En esto yo tengo una postura peculiar. Yo creo que las ciudades son el verdadero motor de los países, y sobre todo en este siglo, cuando el Estado-Nación ha entrado en una franca decadencia. En el caso de Ecuador eso es notable. Somos un Estado fallido desde hace aquí algún tiempo. Y creo que la única manera de sacar adelante estos territorios tan castigados por la mala administración y la débil institucionalidad es fortalecer a las ciudades. Y un gobierno inteligente buscaría apoyos en ellas, en este tipo de administraciones descentralizadas, y no tanto bronquearse con ellas. Ojo, así funcionó también el correísmo. Correa también pensaba en esa lógica, aunque yo sí creo que Correa, a diferencia de Noboa, sí fue más estratégico, y con Nebot yo sí creo que hacía fuegos artificiales. Y decía, este sábado hagamos esto para que la gente esté contenta. Creo que en ese sentido era más político. Creo que Noboa es mucho más, es más lo que él es. Él siempre ha venido de un sector. Alguna vez un amigo en común, Ramón Sonneholzer, me comentaba, justo conversamos de Ramón antes de entrar a esta conversación, y me decía, lo interesante de Noboa es que es un tipo que está acostumbrado al poder, porque toda la vida ha sido una persona de recursos, su padre vinculado a política, su abuelo pues un magnate multimillonario, o sea, un tipo que siempre ha estado vinculado al poder. Ahora, yo no sé si en el poder entendido a la ecuatoriana, eso no termina siendo un mal enseñado, un mal educado de la política, más que una persona que haya pasado los cursos de la escuela pública francesa para la administración pública. O sea, quiero decir, creo que el hecho de tener experiencia o estar vinculado al poder tal vez lo mal enseñó a entender las relaciones y las dinámicas del poder de una forma mucho más de obediencia y sumisión que de concordia y de acuerdos. Y eso es tremendamente peligroso, y es lo que se ve detrás
de la forma como él entiende su relación con otros actores de la política. Esa forma de hacer, que insisto, es muy común, está cortada la misma tijera en la que entendió el socialcristianismo en su momento o el propio Correa, genera más problemas que soluciones, y creo que la gente está mucho más... Fíjate que hay un dato bien interesante de este proceso electoral, que es que Noboa al final del día se ha quedado con el anti. Y eso es contradictorio con lo que él mismo propuso como candidato el 2023. El 2023 él hablaba del PRO. Y el anti tenía un techo, decía él. El PRO es infinito. El PRO es crecimiento en estado puro. El anti te limita. Pero a la larga, y él no ha salido de allí, y yo pensé que lo podía hacer, a mí me llamó mucho la atención que no hubo una respuesta del gobierno cuando ganó las elecciones, porque al final termina ganándolas por un Iván Saquicela de distancia, pero ganándolas. Y para ese día, el 9 de febrero, todavía estaba el panorama electoral en la Asamblea Nacional a favor del partido de gobierno. Así que el presidente tenía razones para festejar y salir a decir, oigan, vamos a construir un Ecuador juntos, vamos a vencer. Tenía cómo hacer un discurso. Lo que pasa es que realmente él no es un político de raza. Él no tiene el vigor o la fuerza que tiene un político como, por ejemplo, un Velasco Ibarra, que hubiera, en esas mismas circunstancias, hubiera salido a arrasar discursivamente y apoderarse del momento. Él lo cede, y le cede la posibilidad a su opositora de hablar de la unidad, de la esperanza, del trabajo conjunto. Y eso de allí, para mí, discursivamente, le va a pesar bastante. Haberse afincado en la política del anti en vez de la política de la construcción colectiva es algo que tal vez le signifique la derrota en el proceso electoral venidero, porque realmente discursivamente él se encuentra atrapado. Él está en una suerte de callejón sin salida discursivo, y su capacidad para recular es muy limitada. Interesante. Jorge, tú que fuiste parte de algunos gobiernos, parte del gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Y de Gustavo Noboa también. De Gustavo Noboa. Bueno, pues ese fueron sus inicios en la función pública. Mi carrera comienza ahí. Pero ha sido parte de gobiernos importantes, entonces. Sí. La relación... ¿Tú has visto algo parecido a esta persecución a Álvarez en otros gobiernos? Déjame contarte, porque mis inicios fueron la batalla entre Correa y Nebot. Yo trabajaba en la gobernación del Guayas, año 2007 o 2008. Sí. 2007 inició, ¿verdad? Ahí comenzó el... Sí. Comencé ahí al lado. Con Camilo. Con Camilo. Claro. Yo viví eso. Yo viví el otro lado. Claro. Usted estaba del lado, claro, usted estaba con Nebot en esa época. La famosa... Y más allá estaba la JJ del malecón. Entonces tú tenías... Entonces tú tenías... Me acuerdo el famoso escrito de las 73 instituciones o personas firmando, de las juntas cívicas y todas estas cosas. ¿Qué hizo Correa en su momento? Identificó quién significaba la derecha. ¿Quién representa a la derecha? Era Nebot. Entonces le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba. Pero nunca, jamás se violó los canales de comunicación. Y cuando habían temas de resolver problemas profundos, sí, que sean profundos, que sean difíciles. Ejemplo, el terremoto de abril del 2016. Independientemente de sus diferencias, se ponían de acuerdo, ponían... contingente. No, gente a hablarse. Y se coordinaban. Y claro, y si tenía el uno que lanzar show, que lance su show, el otro lanzaba su show, Juegos artificiales. Entendían claramente. Pero nunca hubo un tema, a ver, Correa controlaba fiscalía, controlaba... Jamás. ¿Nunca viste un tema de directamente la fiscalía vaya y abra una indagación? Jamás hubo. ¿Por qué? Porque había un tema que siempre creo que los dos pusieron por encima de sus diferencias políticas, que era el bienestar de los ciudadanos. Y yo creo que ahí sí se equivoca
el presidente de la República. Porque si bien es cierto, el presidente de la República agarra una confrontación con Aquiles iniciada por Aquiles en un discurso previo a las elecciones del año pasado, ya ellos se habían sentado en una mesa, ya habían conversado, y en adelante podían confrontarse, podían decirse cualquier cosa, pero tenían que manejar los temas por debajo de la mesa para beneficiar y entender de que el mismo votante de Aquiles o el mismo correísta blando podía votar porque en la papeleta no está Rafael Correa, en la papeleta está Luisa González, que no es lo mismo que Rafael Correa, por más que yo creo que es una mujer que tiene mucho valor. Tuve la oportunidad. ¿Tú la conociste? Claro, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, por más que obviamente existe nuestro distanciamiento por estos temas del presidente Moreno, etcétera. Yo la conocí a Luis, yo no puedo decir absolutamente nada malo de Luisa González, ¿verdad? Pero en la papeleta no está Rafael Correa. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto es que yo creo que es un error del Ejecutivo, del Presidente de la República, en un momento tan complejo, si él quiere realmente, y peor electoral, ¿verdad?, entrar en esta riña, hermano, de persecuciones que son básicamente camillazos que te agarran y te pegan por ahí abajo, y te tiran y te jalan el pelo cuando no te das cuenta. O sea, ese tipo de riñas, ¿verdad?, para afectar cuando eso algún voto no le va a dar. O sea, voto nuevo no creo que le dé. Yo no creo que eso dé voto. No sé usted, Antonio. Yo creo, yo en lo personal creo que no. O sea, alguna vez me equivoco, Antonio tiene mucha más experiencia. Quisiera escuchar el criterio de él, pero me parece innecesaria en el momento que están matando a 22 personas en sociovivienda. Es cuando tú tienes que ver al gobernador o gobernador, que no sé quién es ahorita. Zaida Rovira, sí, yo estoy en el día. Y que le hizo un comentario ayer, creo que un poco duro del alcalde, que le puso Zaida Robara, una cuestión así. No sé si fue un error de tipeo, pero es difícil. Está bien, pero es que también el otro le dicen rataquiles. Entonces, es que ese tipo de... Ya pareces, ya lo llevas al nivel de niño de colegio, los picados que se ponen a pelear y no terminas construyendo nada. ¿Quién es el afectado? El ciudadano. Muy bien. Porque sí. si es que no nos damos cuenta que si tú tienes un problema de deslave, el gobierno tiene que trabajar, sí, el Ministerio de Obras Públicas tiene que trabajar, pero de la mano de la prefectura de esa provincia. Y salió el prefecto y el alcalde de Cuenca, el prefecto de la zona y el alcalde de Cuenca, criticando justamente que se habían puesto las órdenes para ayudar y que el ministerio les había dicho, no se preocupen, hermano, que nosotros podemos. Y resulta que no pudieron, y que no llevaron las máquinas. Entonces, tronco de error, porque la consecuencia la paga el ciudadano. Y en este momento hay que darnos cuenta, y que es lo que nunca leyeron todos los encuestadores, etcétera, etcétera, de que hay una posición de la ciudadanía de falta de gestión del Estado como tal, de las instituciones como tal, que no te están resolviendo el problema. Entonces los políticos están... Y Novoa, que comenzó con una dinámica de que no hayan anti, sino vamos pro y nos juntamos todos, y ya alguien le tiene que haber recomendado, no sé si su carácter, no entiendo por qué, de la noche a la mañana sacó un fusil, ¿verdad? Se puso un chaleco mejor de lo que contrató ¿cómo se llama? Y comenzó a dispararle a todo el mundo. Le comenzaron a disparar a todo el mundo y a quererse apropiar de algo que en este momento para el ciudadano es secundario. O sea, yo creo que para el ciudadano es secundario el problema de Muentes, el caso Purga, el caso ni sé cuánto, eso para aquí los que estamos en la mesa, que sabemos de estas cosas, y que qué bien que metan, que la gente que está negociando con la justicia, todas esas cosas. Pero el ciudadano común quiere caminar en su casa que no le roben el celular, quiere ir... Claro, cosas más sencillas. Ir a un hospital que le den la medicina, que hubo un deslave y entró una maquinaria. ¿De quién es la maquinaria? No le interesa. Ellos quieren es que
entre la maquinaria y puedan pasar con su carro, con su burro, con su caballo, con lo que sea. Que puedan sacar sus productos, que si se inunda, entre alguien a darle una mano, porque no tienen alternativa, no tienen cómo resolver. Entonces necesitan al Estado, de alguien del Estado, sea parroquial, cantonal, provincial o nacional, que le tienda la mano. Entonces, si es que el presidente de la República, que es el que maneja la caja, porque acuérdate que entendemos que los municipios tienen recursos, pero... Claro, el que reparte el naipe al final es el gobierno. Sí, el gobierno. Entonces, si es que él no se da cuenta y él se termina pegando un disparo en el pie, queriendo corchar y persiguiendo a quienes él cree que son sus oponentes, porque cuando más bien él pudiera capitalizar, que no te digo irse a dar de besos y abrazos con Aquiles o con el que sea, no se trata de eso, que no se sienten en la misma mesa, que no se vean, que se discutan y todo, pero que jamás se paralice el tener que resolver los problemas. Entonces es una locura. Entonces le tiras el arza a ver cómo clausuras una cosa. Entonces la gente sí huele que es una vil persecución, está usando el poder para perseguir al que te cae mal. Y eso ya entras al autoritarismo. ¿Qué es lo que sostiene ese autoritarismo? El anticorreísmo. El anticorreísmo sostiene pero él está creando un antinovoísmo también. O sea, él sí está creando eso. O sea, la gente que no quiere que regrese la izquierda, o que regrese el socialismo del siglo XX, o Correa como tal, o que no quieren que lo liberen a Glass, o los que tienen esas posiciones, no se están dando cuenta que tampoco no se puede defender, y yo creo que el presidente tiene que corregir, no se puede ningún nivel de autoritarismo. Como también obviamente ya tenemos la elección de Lasso, de que ser un extremo demócrata lo que termina siendo es que te entierren como gobernante. Eso es lo que le pasó a Lasso. Coincido con Javier, son los tres cortados en diferentes generaciones, tres cortados con la misma tijera, un nivel de liderazgo importante, los dos primeros un nivel discursivo potente, el presidente actual tiene otro nivel de comunicarse, yo creo que es más por redes, TikTok, etcétera, etcétera, pero para él eso no va a ser suficiente, y la votación del 9 de abril, de febrero, lo demostró. Él no gana las elecciones porque ese pedacito de necesidades insatisfechas, ¿verdad?, se vio trasladada en un voto que se lo dieron a Luisa González. O sea, hay un segmento de la población que te dice, ñaño, ya probamos por aquí, ya probamos por acá, probamos por allá. O sea, es que... Vamos a ver si regresamos. Sí, o sea, dale al que me resuelve el problema. Y si tú me preguntas a mí, si yo tuviera un problema grave, a mí no me importa quién. Yo quiero que me resuelvan el problema. Que me ayuden a resolver el problema, porque yo no puedo seguir viviendo de la manera que estoy viviendo. Acuérdense que estamos hablando, nosotros hablábamos de un metro cuadrado muy diferente del metro cuadrado que vive en las Malvinas, del metro cuadrado que vive en sociovivienda, o vive en una chacra allá en el páramo, o viven... Son situaciones difíciles, ¿verdad?, que definitivamente son desatendidas. Y estas relaciones del presidente con gobiernos seccionales, no creo que es la más acertada. También creo que ahí se equivoca el presidente, y ojalá que pueda enmendarse y ganar las elecciones. Antonio, unas personas, hay alguna teoría de que esta rivalidad del presidente obedece a una posición o a una estrategia para ir eliminando a aquellos que podrían ser su competencia política directa, ¿no? Ya se lo comió a Topic, ¿no? En estas elecciones lo sacó de la contienda, lo tiene empresarialmente también muy complejo, no es un tema exclusivo del señor Álvarez, digamos, el ataque a un tema empresarial de un oponente político. Al Topic le quitó la concesión del cable submarino al padre, le han puesto complejidades a su empresa de seguridad, lo saca de la contienda electoral, se lo come a Topic. Ahora digamos que si logran avanzar con el tema penal, podría también terminar sacándolo a Aquiles de la vida política. ¿Usted cree que es una estrategia esto de Noboa? ¿Cree que le funciona? ¿O cree que al final está afectando y también socavando su popularidad de gente que no quiere ver más de este tipo de ataques?
es parte del aterrizaje de lo que Nicolás Maquiavelo escribió en su libro. Sencillo. Coja el micrófono, por favor. Es parte de lo que Nicolás Maquiavelo escribió en su momento. Eso está aterrizado perfectamente. Ahora bien, el ser humano tiene en su ADN algo que lo va a poner al final y ustedes lo van a entender. Cuando usted tiene dinero, pero tiene soberbia y llega a tener poder, ¿a dónde conduce? Es a un fracaso, definitivamente. Los que estamos aquí y muchos los que están allá, que no los vemos, o sea, han tenido dinero, tienen y seguirán teniendo dinero, no manejan soberbia, pero con el poder no se vuelven locos. ¿Me explico? Y tú con el poder, evidentemente que mueve montañas, o sea, no es necesario que Mahoma vaya a la montaña, sino que la montaña viene a Mahoma. El caso específico de acción y reacción, que en física lo hemos escuchado, se produce, no sé si ustedes están olvidando un detalle. El día de ayer, usted creo que Javier todavía está en el municipio trabajando, ¿verdad? Correcto. El día de ayer clausuraron la cartonera, donde supuestamente se hacen los cartones. Está en redes. ¿Y cuál es la respuesta de eso de ahí? O sea, la pregunta es, a la final, ahí no se hacen los cartones, porque no me consta. La respuesta es lo de qué ha pasado con lo de ASA. Entonces estamos viendo, te pego, te escupo. Claro. Te pongo una dinamita, te doy un cañonazo. Pero ¿sabe qué? ¿A dónde es que se llega al final de cuentas? A que la cantaleta desgasta al voto duro de primera vuelta y lo puede convertir en blando. Y ojo, y ese 10% de los 14 candidatos puede cantar con ese 10% es un voto que hay que registrarlo. Y lo he venido sosteniendo más allá de que muchos no lo veían. Es anticorreísta y es antinovoísta. Al igual que el nulo y el blanco. Entran perfecto, pero todo anticorreísta. Oye, ¿no? Antonio, veía ayer que entre el nulo y el blanco 1 millón de votos, ¿no? Sí. Hay 1 millón de votos. Pero, a ver, cuidado al moverse todo esto. Hay que pescar en los blancos. Porque, ¿sabes qué? Pescar en el voto nulo es imposible, sinceramente, lo digo por experiencia. Es imposible. Entonces, cuidado, vamos a tener una corrida de ese 10% de votos válidos de los 14, que registran los 14 candidatos, hace que crezca el voto nulo. Y el voto blando. ¿Sabe dónde usted puede pescar? Y vamos a ponerlo para ya regalar las cosas y después cobrar la factura. Y todo la vamos a disfrutar aquí, porque los votos en el exterior, esos son los que están en una, más allá que ganó el actual mandatario, pero se pueden virar. Y ahí las respuestas básicas a las que usted me está preguntando, porque todo este entorno tiene una lectura en la cual, aparte de lo que dice Jorge, hay 1 millón de votos que van a llegar a tener nulo y blanco, pero hay 1 millón de votos que están mezclados entre aquellos que son de 16 años como voto opcional y hay un voto de 65 para arriba opcional que no sabemos dónde están, que pueden estar en ese ausentismo, pero están ahí dando la vuelta. Y lo que hay que entender, que no lo tengo, si no lo dijera, ¿cuál es el voto cruzado que hay entre los que votan por el actual mandatario y votan justamente por el alcalde? En la época, en la proximidad, no cercanía, quiero ser claro, en la alcaldía del abogado Nebot, nosotros tenemos bien calculado ese voto cruzado, los que votaban por el mandatario Correa y los que votaban por el alcalde Nebot. Y nos movíamos en una banda que sabíamos cuál era nuestra tolerancia para determinados efectos, porque lo comenzamos a estudiar y lo analizábamos exhaustivamente, saber cuándo nos podíamos mover y cuándo teníamos que aguantar. O sea, cuando nos movíamos era exactamente lo que Jorge lo dijo, lo precisó históricamente.
¿Por qué hubieron 3 manifestaciones justamente a lo largo de la avenida 9 de octubre? Que eran la respuesta ante... Hubo un atropello del gobierno, pero se lo estudiaba justamente matemáticamente y con análisis multivariante de qué efecto íbamos a lograr. Y lo logramos otra vez. O sea, ¿qué le falta al actual alcalde? Que se pare tieso, pues. Yo quiero ver el poder de convocatoria. Ahí se ve la realidad. Evidentemente que yo no lo voy a negar. O sea, sus twitters son, ¿para qué? Simpáticos. Yo no lo voy a negar. Pero eso le gusta al guayaquileño, ¿no? La sí. confrontación, le gusta pero más que no, que sea bien parado. Coba, Probablemente la coba. ese exceso, cuando el problema empieza, bueno, como tú mencionaste, con este acto de primera vuelta, esa cuestión. Pero después viene la garantía soberana del tema de Monte Sinaí. Primero vino el puente. Bueno, le quita el quinto puente. Le quita el puente. Primero le quita el quinto puente. Y ahí se ve un poco también la incoherencia de Noboa, ¿no? De que le había pedido a Lasso no firmes de última hora, porque ya voy a entrar yo. Y él está firmando algo a puertas de unas elecciones, pues casi un escenario similar. Pero como Sacha. Comienza con lo de Sacha. Comienza el tema por la garantía soberana. Y mucha gente le decía a Aquiles, oye, pero pelea, pues párate, tieso, ¿cómo puede ser? Tú estuviste el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa. ¿Cuántas garantías soberanas se entregaban? No, eso era... Pero sin ningún problema, indistintamente qué. Nadie sabía. No era un tema. No era un tema. Y ahí comienza, creo que, la gran rivalidad, ¿no? O sea, tal vez el haberse parado tieso en eso le provoca esa enemistad manifiesta con el presidente. A ver, señores, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, somos millennials. Y peor generación X. Generación X sí, yo soy generación X. Yo soy X. Tú eres X también, X claro. también se sentió. Usted es baby boomer, pero... Sí, yo tirando a Z y me siento orgulloso. O sea, porque por algo las canas me enseñan lo que se debe hacer. Hay que saber cuándo se pelea. Nosotros justamente en la época del gobierno del mandatario Correa, sabíamos cuándo teníamos que movilizar gente. Pero yo le apuesto que ni el actual mandatario, ni el actual alcalde tienen poder de convocatoria para hacer una gran movilización. Porque toda esa organización existente dentro de las estructuras políticas están desbandadas. Entonces tendrán que contratar a Jaime José para que les arme eso de ahí. ¿Me explico? O sea, Jaime José puede decirles cómo armar, porque esa es la única forma en que, si usted tiene que confrontar al poder político, la única manera de que el poder político se le amilana es cuando las calles está la gente. Entonces le habla justamente lo que ustedes han dicho, liderazgo. Esto no es ciencia. Esto es únicamente arte, sentido común, nuevamente. Consomé, concentrado, avispa tierna, traída de Manaví. Claro. Por favor, y estamos aquí desde las 7 de la mañana. Y los señores desde las 6:30, yo llegué atrasado, ya, ¿qué hora desayunamos? No, ya vamos a cenar. Muchas gracias. Y ciertamente el poder solo respeta el poder, ¿no? Así que ahí vamos a tener una larga disputa entre el alcalde de Guayaquil, y esta disputa probablemente se dirima al ganador en la segunda vuelta. ¿Quién será el que triunfe en esa disputa? ¿Y los problemas para el uno o para el otro cambiarán o se mantendrán? Pues lo cierto es que muchas cosas se definen estas próximas elecciones en abril. Ha sido un gusto tenerte, Javier. Gracias por acompañarnos. Encantado. Qué gusto estar acá, qué gusto Antonio. estar aquí contigo y con este panel. Muchas gracias. Antonio, Muy honrado. muchas gracias, Jorge. Igual, un honor. Pues imagínate estas eminencias más usted. Caramba, gran programa hemos tenido. Que tengan un gran fin de semana. Por talla Y recuerden que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defender la obligación de todos. Un gran abrazo, un gran fin de semana. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.